Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a diseñar paso a paso un amplificador en configuración base común. Les recomiendo ver el video anterior, que es el diseño de un amplificador en emisor común, ya que en ese video hago un pequeño resumen de las características del transistor y características de los diferentes amplificadores que hay. Ahora sí, comencemos con este video. El esquemático de este circuito es el siguiente. Como ustedes pueden ver, este circuito es muy parecido al amplificador en emisor común. La diferencia es que la fuente de entrada, Bin, va a estar conectada al emisor de nuestro transistor. Las características de este amplificador eran las siguientes. No existe un desfase en la señal de entrada y la señal de salida. Tiene una ganancia de voltaje alta, una ganancia de corriente baja. Esta ganancia de corriente puede tomar un valor máximo de 1. También tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida que es alta. Los pasos de diseño de este amplificador son muy parecidos a los pasos del amplificador en emisor común. La diferencia está en las ecuaciones para calcular los voltajes y en las ecuaciones que necesitamos para calcular los capacitores. En este momento les voy a dar los pasos. El primer paso de este diseño es escoger el valor de la resistencia de colector. Esta resistencia puede ser mayor, igual o menor a la resistencia de carga. El segundo paso es el cálculo del voltaje de la resistencia de colector. Este voltaje debe ser mayor o igual a la resistencia de colector dividido por el paralelo entre la resistencia de colector y la resistencia de carga. Todo esto va a estar multiplicado por el voltaje pico de salida y por el factor de seguridad. Este factor de seguridad es igual a 1.2. El tercer paso es el cálculo de la corriente de colector. Esta corriente va a ser igual al voltaje de la resistencia de colector sobre la resistencia de colector. Recordemos que cuando estamos diseñando algún amplificador, asumimos que la corriente de colector va a ser igual a la corriente del emisor. El cuarto paso es el cálculo de la resistencia dinámica. Esta resistencia va a ser igual a 26 milivoltios dividido para la corriente de colector. Ahora en el quinto paso calcularemos la resistencia de emisor 1. Esta va a ser igual al paralelo entre RC y RL dividido para la ganancia de voltaje. Todo esto menos la resistencia de emisor. En este paso ya no divido el paralelo entre RC y RL para el valor absoluto de la ganancia de voltaje, debido a que la ganancia de este amplificador siempre va a ser positiva. El dato de ganancia del amplificador en emisor común suelen darnos con un valor negativo. Es por eso que se usa el valor absoluto. Una condición importante es que la resistencia de emisor 1 debe ser al menos 10 veces mayor a la resistencia dinámica. Esto se debe cumplir para obtener una estabilidad térmica en nuestro circuito. Muchas veces, cuando nosotros estamos diseñando, esta condición no suele cumplirse. Y muchas veces no prestamos atención a esto. Si seguimos diseñando el amplificador, va a darnos el resultado que queremos, pero al momento de armar el circuito en nuestro protoboard, puede que existan problemas. Es por eso que se trata de cumplir esta condición. El sexto paso es el cálculo de corrientes. Primero calculamos la corriente de la base, que va a ser igual a la corriente de colector dividido por el parámetro beta. Luego la corriente I2. Esta corriente debe ser entre 10 y 20 veces mayor a la corriente de base. Yo siempre escojo un valor de I2 igual a 14 veces la corriente de I base. A mí siempre me sirve este valor. Si ustedes desean, pueden coger un valor mayor o un valor menor a 14. Por la ley de corrientes de Kirchhoff, nuestra corriente I1 va a ser igual a I2 más la corriente de la base, pero I2 es 14 veces la corriente de la base. Por tanto, I1 va a ser igual a 15 veces la corriente de la base. El séptimo paso es el cálculo de voltajes.
Y aquí es donde vamos a encontrar las diferencias de diseño entre el amplificador base común y el amplificador emisor común. El primer voltaje que vamos a calcular es el voltaje colector-emisor. Este voltaje colector-emisor va a ser mayor o igual al voltaje pico de salida más 2 voltios. Sumamos 2 voltios para evitar recortes en nuestra señal de salida. Ahora, el voltaje a calcular es el voltaje de la resistencia de emisor 2. Este debe ser mayor o igual a 1 más el voltaje pico de entrada. Después del voltaje de la resistencia de emisor 2, calculamos el de la resistencia de emisor 1. Usando la ley de Ohm, este voltaje va a ser igual a la corriente de colector por la resistencia de emisor 1. Recuerden que estamos asumiendo que la corriente de colector es igual a la corriente del emisor. Como en nuestro emisor solo tenemos dos resistencias, el voltaje del emisor total va a ser igual a la suma del voltaje de la resistencia E1 y el voltaje de la resistencia E2. El siguiente voltaje a calcular es el voltaje de la base. Este es igual al voltaje del emisor más el voltaje base emisor. El valor del voltaje base emisor es un valor conocido y este es 0.7 voltios. Ahora, con todos los datos que tenemos, ya podemos calcular el valor de la fuente de polarización BCC. Este va a ser igual al voltaje de la resistencia de colector más el voltaje colector-emisor más el voltaje del emisor. Por último, el voltaje de la resistencia R1 va a ser igual a la fuente BCC menos el voltaje de la base. Nuestro octavo paso es el cálculo de las resistencias. Como ya tenemos datos de voltajes y de corrientes, la resistencia R1 va a ser igual al voltaje R1 dividido para I1. La resistencia R2 va a ser igual al voltaje R2 dividido para I2. Este voltaje de la resistencia R2 no es más que el voltaje de la base que ya tuvimos calculado en el anterior paso. Ahora, el valor de la resistencia de emisor 2 va a ser igual al voltaje de la resistencia E2 dividido para la corriente del colector. Recuerden que cuando calculamos las resistencias muchas veces nos dan valores, pueden ser decimales o valores que no encontramos comercialmente. Ahora, el noveno y último paso es el cálculo de los capacitores. Primero, calcularemos el valor de la impedancia de entrada de este amplificador. Zin va a ser igual al paralelo entre RE2 con la suma entre la resistencia dinámica y RE1. Para calcular el valor del capacitor de colector, se debe cumplir con la condición de que la reactancia del capacitor de colector debe ser mucho menor a la resistencia de carga, al menos 10 veces menor. La condición para el cálculo del capacitor de la base es que la reactancia del capacitor de la base debe ser mucho menor al paralelo entre R1 y R2. Finalmente, para calcular el capacitor de emisor, la condición que debe cumplirse es que la reactancia de este capacitor debe ser mucho menor a la impedancia de entrada. Como ya tenemos los datos de las reactancias y en los datos del problema nos suelen dar el valor de la frecuencia, podemos calcular el capacitor, cualquiera de estos capacitores, con la siguiente fórmula. Ahora sí, estos son todos los pasos. Realicemos un ejemplo para poder aplicar todo lo que vimos en este momento. El ejercicio dice lo siguiente: diseñar un amplificador con las siguientes características. El voltaje de salida debe ser 3.5 voltios. La resistencia de carga es 3.3 kiloohmios y el voltaje pico de entrada es 250 milivoltios. Como ustedes pueden ver, no nos están diciendo qué tipo de amplificador. Tampoco nos están dando el dato de la ganancia, así que nosotros tenemos que calcular ese valor. Como nos va a dar un valor de ganancia positivo, podemos decir que el amplificador que necesitamos es base común. Uno reconoce el amplificador que necesita solo con el valor de la ganancia de voltaje que nos dan de dato.
Los datos de ganancias en los diferentes amplificadores nos pueden dar de la siguiente manera. En un emisor común pueden darnos un valor absoluto de una ganancia de voltaje o una ganancia de voltaje negativa. En un base común pueden darnos una ganancia de voltaje que sea positiva o pueden darnos datos solo del voltaje de entrada y el voltaje de salida, para así nosotros calcular este valor de la ganancia. Con el amplificador de colector común nos deben dar solo o el dato de voltaje de entrada o el voltaje de salida, debido a que este amplificador tiene una ganancia de voltaje que es casi 1. Con esta explicación, continuemos con nuestro ejercicio. En este ejercicio, como no nos dan datos de frecuencia o del valor beta del transistor, nosotros asumiremos que la frecuencia es igual a 1 kHz y el beta del transistor va a ser 100. Ahora sí, el primer paso de este diseño es escoger el valor de la resistencia de colector. Yo voy a escoger un valor menor a la resistencia de carga y mi resistencia RC va a ser igual a 2.7 kiloohmios. Ahora, mi segundo paso es calcular el valor del voltaje de la resistencia de colector. Este debe ser mayor o igual a RC dividido para el paralelo entre RC y RL. Todo esto multiplicado por el voltaje pico de salida y por el factor de seguridad. Con todos los datos reemplazados, el voltaje de RC debe ser mayor o igual a 7,64 voltios. Así que yo voy a escoger un valor de 8 voltios. El siguiente paso es calcular la corriente de colector. Esta va a ser igual al voltaje de la resistencia de colector sobre la resistencia de colector. Reemplazando datos tenemos el siguiente valor. La corriente de colector va a ser igual a 2.96 miliamperios. El siguiente paso es el cálculo de la resistencia dinámica. Esta va a ser igual a 26 milivoltios dividido para la corriente de colector. Reemplazando la corriente hallada en el anterior paso, nuestra resistencia va a tener el siguiente valor. La resistencia vale 8,78 ohmios. El quinto paso es el cálculo de la resistencia de emisor 1. Esta va a ser igual al paralelo entre RC y RL dividido para la ganancia de voltaje, todo esto menos la resistencia dinámica. Aún no tenemos el valor de la ganancia de voltaje, así que podemos calcularlo en este momento. La ganancia de voltaje es igual al voltaje de salida dividido para el voltaje de entrada. La ganancia va a ser igual a 3.5 dividido para 250 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de 14. Ahora sí, ya podemos calcular nuestra resistencia E1. Con todos los datos reemplazados nos da un valor de 97,29 ohmios. Pero, como no hay una resistencia comercial de este valor, la aproximaremos a una resistencia de 100 ohmios. Si se fijan, nuestra resistencia E1 cumple con la condición de ser al menos 10 veces mayor a la resistencia dinámica. Por lo tanto, nuestro circuito no va a tener ningún problema con la estabilidad térmica. El sexto paso es el cálculo de las corrientes. Primero calculamos la corriente de base, que va a ser igual a la corriente de colector dividido para el beta del transistor. La corriente de base es igual a 29,6 microamperios. Ahora calculemos la corriente I2. Yo escojo un valor de 14 veces la corriente de base. Entonces, multiplicando 14 por 29,6 microamperios, tenemos un valor de 0,41 miliamperios. La última corriente a calcular es la corriente I1. Esta va a ser igual a 15 veces la corriente de base. Si multiplicamos 15 por 29,6 microamperios, tenemos un valor de 0,44 miliamperios. Nuestro séptimo paso es el cálculo de voltajes. Primero calculamos el voltaje colector emisor. Este va a ser mayor o igual al voltaje pico de salida más 2 voltios. Reemplazando datos, nuestro voltaje colector emisor debe ser mayor o igual a 5.5 voltios. Así que yo voy a escoger un valor de 6 voltios para trabajar. Ahora vamos a calcular el voltaje de la resistencia de emisor 2. Este debe ser mayor o igual a 1 más el voltaje pico de entrada.
Con los datos reemplazados, nuestro voltaje RE2 debe ser mayor o igual a 1.25 voltios. Yo voy a escoger un valor de 1.7 voltios. En un ratito ya van a ver el por qué escogí este valor decimal. Ahora, calcularemos el voltaje de la resistencia de emisor 1. Este va a ser igual a la corriente de colector por la resistencia de 1. Con los datos reemplazados, este voltaje me da un valor de 0.296 voltios, así que yo lo aproximo a 0.3 voltios. Como ya tenemos datos de voltaje de R2 y R1, ahora podemos calcular el voltaje de emisor total. La suma de estos dos voltajes, el BR1 y el BR2, me da un valor par, que es 2 voltios. Es por esto que escogí el voltaje de R2 como 1.7 para evitar valores decimales. El siguiente voltaje a calcular es el voltaje de la base. Este va a ser igual al voltaje de emisor más el voltaje base emisor. El valor de este voltaje nos va a dar 2.7 voltios. Con todos los datos que ya tenemos, podemos calcular el valor de la fuente de voltaje VCC. Este va a ser igual al voltaje RC más el voltaje colector emisor más el voltaje del emisor. Reemplazando todos los datos, nos va a dar un valor de 16 voltios. El último voltaje que vamos a calcular es el voltaje de la resistencia R1. Este es igual a VCC menos el voltaje de la base. Este valor de voltaje nos da 13,3 voltios. Como ya tenemos datos de voltajes y corrientes, podemos continuar con el paso número 8, que es el cálculo de las resistencias. R1 va a ser igual al voltaje R1 dividido para I1. R2 va a ser igual al voltaje R2 dividido para I2. Y la resistencia del emisor 2 va a ser igual a BRE2 dividido para la corriente del colector. Reemplazando todos los datos, obtenemos lo siguiente. Nuestras resistencias calculadas nos dan R1 igual a 30,227 kiloohmios. Esta, utilizando un valor comercial, va a ser R1 igual a 30 kiloohmios. Con R2 nos da un valor de 6,58 kiloohmios. La resistencia comercial más cercana a este valor es 6,8 kiloohmios. Y la resistencia de emisor 2 nos da 574,32 ohmios. Con la resistencia comercial utilizaremos una resistencia de 560. Ahora sí, el último paso es el cálculo de los capacitores. Y primero vamos a calcular la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es igual al paralelo entre la resistencia de emisor 2 y la suma entre la resistencia dinámica y la resistencia de emisor 1. Si reemplazamos todos los datos, tenemos el siguiente valor. Zin es igual a 91,09 ohmios. Ahora, calculemos la reactancia del capacitor de colector. La condición nos dice que la reactancia de este capacitor debe ser mucho menor a la resistencia de carga. Debe ser al menos 10 veces menor. Como nuestra resistencia de carga era 3300 ohmios, nuestra reactancia capacitiva va a ser 330. Lo único que hice fue dividir el valor de la resistencia de carga para 10. Reemplazando esta reactancia en la ecuación para hallar el valor del capacitor, tenemos lo siguiente. El capacitor de colector va a ser 0,48 microfaradios. Aproximando a un valor comercial, yo utilizaré un capacitor de 1 microfaradio. Ahora, la condición de la reactancia del capacitor de la base nos dice que debe ser mucho menor al paralelo entre R1 y R2. Debe ser al menos 10 veces menor. Calculando el valor de este paralelo, tenemos lo siguiente. El valor del paralelo de estas dos resistencias es 5543,48 ohmios. Como nuestra reactancia capacitiva de la base debe ser 10 veces menor a este paralelo,
nuestro valor de XCB va a ser igual a 554,35 ohmios. Como ya tenemos el dato de la reactancia del capacitor de la base, este capacitor va a tener un valor de 0,29 microfaradios. Yo voy a aproximar el valor de este capacitor a 1 microfaradio. Finalmente, la condición de la reactancia del capacitor del emisor nos dice que este debe ser mucho menor a la impedancia de entrada. Debe ser al menos 10 veces menor. Como ya calculamos el valor de Zin, nuestra reactancia del capacitor del emisor va a ser Zin dividido para 10. Y esto va a ser igual a 9,11 ohmios. Para terminar con todo este diseño, el valor de mi capacitor de emisor va a darme 17,47 microfaradios. Llevando este valor de 17,47 microfaradios a un capacitor comercial, utilizaremos un capacitor de 22 microfaradios. Ahora que ya terminamos nuestro diseño, coloquemos todos nuestros valores de resistencias, de capacitores y de fuentes de voltaje en el circuito de este amplificador. En este momento yo voy a simular este circuito en LTSpice. El transistor que voy a utilizar es el 2N3904, ya que este tiene un beta igual a 100. Ok, este es nuestro circuito ya implementado. Ahorita corramos el programa para ver qué valores nos da de salida. Graficamos nuestra señal de entrada y graficamos nuestra señal de salida. Como pueden ver, no existe ese desfase que tiene la señal del amplificador emisor común. Ahora, nuestro voltaje de salida tiene un pico de 3,29 voltios, pero nosotros necesitábamos 3,5. Al igual que hicimos en el amplificador emisor común, para aumentar la amplitud de nuestra señal de salida, debemos disminuir el valor de nuestra resistencia de emisor 1 y aumentar el valor de la resistencia de emisor 2. Cambiemos el valor de la resistencia E1 por 93 ohmios. Esos 7 ohmios que le quité a la resistencia E1 le voy a aumentar a la resistencia E2 y voy a tener un valor de 567 ohmios. Ahora, simulo de nuevo y mi señal de salida dice que es 3,494 voltios. Es decir, nuestro amplificador está bien diseñado. Bueno, este ha sido el final del video. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y si tienen alguna recomendación, pueden dejarla acá abajo en la caja de comentarios. Hasta luego.